Este episodio incluye experiencias personales sobre migración y salud emocional. Si estás en un proceso sensible, escúchalo con criterio personal. Además, aunque contamos con expertos en psicología, sus opiniones no sustituyen la ayuda profesional personalizada. Si lo necesitas, busca apoyo especializado. Hola Luisa, qué gusto tenerte en Dualidad Migrante. Estoy muy contenta porque no solamente feliz por el proyecto, sino porque eres una persona que aquí, ahora que a mí me tocó migrar, me ayudó muchísimo en términos de amistad, de relaciones, de descubrir nuevas historias y experiencias, de poder ayudarme a esta nueva aventura que es el migrar y llegar y no conocer a nadie. Entonces, pues estoy muy contenta de tenerte aquí. Bienvenida. Yo Muchas quisiera gracias. Quisiera empezar haciendo una pregunta que a mí fue verdaderamente una pregunta que me vino a la mente y la razón, te voy a ser sincera y te lo voy a contar porque creo que no lo he platicado. Cuando me vino esta pregunta a la mente fue la razón por la que yo dije, quiero crear un espacio en donde empecemos a contar estas historias, porque básicamente creo que a raíz de esta pregunta surge este proyecto. Y bueno, ahora tú me lo dirás porque la pregunta es básicamente, ¿quién era Luisa en su país? Platícame, ¿quién era Luisa antes de emigrar? ¿Cuál era la rutina? ¿Qué cosas hacía? ¿Qué tenía? Cuéntame quién era Luisa en su país. Pues la verdad es que para mí es un poco, o sea, se me echa bastante atrás porque al final yo desde los 22, 23 años ya empecé o sea, migré fuera de España, por lo que ya es como que, digamos, mi adultez o mi etapa adulta ya ha evolucionado fuera de España. Entonces me cuesta un poco pensar porque al final yo de hace 10 años era una persona, pues obviamente mucho más joven, que dedicaba, pues obviamente, yo estaba trabajaba en consultoría, por tanto, era mucho trabajar durante el día e intentar aprovechar la noche. Entonces, era un poco eso. Yo al ser de España también hay mucha cultura social, de salir de fiesta, de quedar con los amigos, tomar algo, y se hace todo muy de noche. Entonces, aún teniendo trabajos que demandaban mucho de ti, tenías tiempo para o podías sacar tiempo para quedar con tus amigos. Entonces, si tuviera que decir quién era yo entonces, pues una persona que probablemente más despreocupada de la vida, pensando que salir fuera era lo que más me apetecía del mundo también, porque obviamente siendo joven siempre piensas en, venga, quiero irme a otro país, quiero hacer cosas nuevas, experiencias nuevas, etcétera. Y nada, y disfrutaba de lo que, sabes, lo que podía de mi trabajo, de mis amigos, etcétera. Y nada, y buscando siempre oportunidades nuevas. Al final, entonces, ¿qué fue esa parte que te metió en la cabeza el quiero migrar? A ver, yo la historia que conozco para dar contexto es que te conozco aquí en Frankfurt, en donde yo vivo ahora, pero no sé si previamente tú ya habías tenido como alguna experiencia de migrar por qué tiempos cortos, largos, no lo sé, platícame. Sí, bueno, a ver, yo con la universidad ya, yo soy de Mallorca, entonces de primeras ya me fui a la Universidad de Barcelona. Luego también hice un intercambio en Singapur. Obviamente fue un intercambio corto, fueron 6 meses y ese tipo de experiencias las vives de otra manera. Es como sé que hay un plazo y vuelvo, entonces voy a darlo todos estos 6 meses, me lo voy a pasar en grande y voy a hacer todo lo que pueda. Entonces eso fue increíble. Y luego, a partir de lo que te comentaba, a partir de los 23 más o menos, empecé a irme fuera con el trabajo. O sea, dentro de la consultoría me enviaron a distintas oficinas en Europa, entonces viví un tiempo entonces también en Frankfurt, en París, en Ámsterdam. Y entonces, claro, cada vez que me mudaba tenía que volver a empezar. Era nuevo piso, nueva gente. Lo que sí que es verdad es que la diferencia de cuando tú me conociste, esas experiencias, es que yo me iba con el trabajo y al menos dentro de la industria en la que yo estaba, es todo gente joven, están todos en las distintas oficinas, entonces tú conoces enseguida gente. ¿Sabes? Llegas y te creas una comunidad que empieza desde la gente joven del trabajo, que todos tenéis algo en común, y es mucho más fácil. Y cuando tú me conociste, que fue la última vez que emigré, que fui a Frankfurt de nuevo, hace unos añitos, em, fue diferente porque no me mudé por razones mías,
sino más bien por mi pareja, y yo no tenía allí un círculo de amigos, de amistades o de familia o algo que tuviera allí a lo que agarrarme, más que a mi pareja. Entonces eran experiencias diferentes. Claro, totalmente. Y bueno, en esta parte en donde sí es verdad, cuando llegas a migrar también, muy por fuera del contexto de estar estudiando o demás, creo que al final es el contexto de la edad que tienes y que vas todavía con una mentalidad mucho más distinta y que tienes toda la razón, te juega mucho en decir, es solo un periodo de 6 meses. Yo sé que regreso, que esto tiene fecha de término y ya está. Entonces, pero bueno, en este caso, esta última vez que decides migrar por tu pareja, ¿lo hacen también teniendo, como algún plan o simplemente fue en decir: "¿Sabes qué? Hay que intentarlo", o sí, hay un plan, es, porque tú ya tenías un trabajo, no sé, o sea, ¿cómo hicieron, literal la decisión? Pues, ¿cómo fue? Bueno, yo esto me fui a hacer un máster y de allí tenía que elegir dónde trabajar y quería meterme en el mundo de las startups, que dentro de Europa, Berlín es un buen sitio para ir. Y dije, mira, mi pareja está en Frankfurt, Berlín está más cerca que otros sitios, me lo va a facilitar y es un sitio donde a nivel laboral tenía mucho sentido para mí. Entonces empecé yéndome a Berlín, pero sabiendo que mi empresa permitía el trabajo en remoto y por tanto que en 6 meses, un año, me iría a Frankfurt con él y que también estar en Berlín era un periodo de transición. Entonces, fue un poco de esa manera, decir, vale, ¿cómo podemos estar juntos en un mismo sitio más de una semana? Y decir, bueno, pues esto es un camino para llegar a eso. Y fui yo a tomar la decisión y decir, venga, pues voy yo porque yo tengo facilidad, él igual no tiene el trabajo en remoto, yo sí, estoy empezando una carrera nueva y por tanto, ¿sabes? Me lo puedo gestionar para llegar a ese objetivo que tenemos en común como pareja. Y fue totalmente, pues, de eso, 1, 2, y luego llegué a Frankfurt y ya no había más plan, ya era, pues, aquí. Y entonces, pues ya intentar adaptarme dentro de lo que había allí e intentar también como encontrar mi sitio, no solo con mi pareja, sino, pues eso, hacerme un poco mi hueco. Exacto, entonces, exactamente esa parte de qué retos te vienen ya al llegar a un lugar en donde, okey, yo creo que la motivación interna existía porque lo hiciste por un muy buen motivo y un motivo al final planeado y con una visión a futuro, que es la relación que tienes en pareja, que aquí yo no sé cómo lo lidiaste tú, pero últimamente yo he estado, también viendo como muchísimos comentarios que me hacen muchísimo ruido en término de cuando nosotras, como dentro de una relación, específicamente hablando como mujeres, tomamos la decisión de dar un paso, de emigrar, seas a donde sea, es decir, cambiar de ciudad, pero mover nuestra vida a donde está nuestra pareja, creo que últimamente la sociedad como que tiene una mentalidad en donde es un poco criticado porque, se juzga en idea de casi, casi como mujer, entonces vas como borreguito, cuando el contexto no es así, el contexto es que esta decisión se toma de inicio por una misma, porque, pues, sabes que también tienes planes internos para ti, como yo supongo tú los tenías. Segunda, por ese caminar juntos en pareja, y que creo que eso es algo que se te tiene que aplaudir, porque no fue nada más ver por ti, me quiero ir, es, tengo un plan con la pareja que quiero hacer, y eso es también de aplaudir. No creo que eso es de ir de un borreguito a seguir a otra persona, es porque tengo un plan y hay alguien más que también lo quiere compartir y que sí me gustaría mucho hacer un poquito de hincapié en esto, en mujeres que estén dentro de esta, pues este camino o esta decisión de tomar de si quererse mover con su pareja y que esto implica un cambio tan radical como lo es migrar, ¿qué cosas o qué herramientas te sirvieron a ti para decir lo hago? O sea, qué cosas, porque al final también es trabajo interno y que en ti te sirvió para tomar la decisión y decir, lo hago porque esto es un camino en conjunto. Bueno, a ver, yo ya partía de lo que tú comentabas antes, que yo tenía un plan para mí. Yo soy una persona que a nivel laboral también era ambiciosa y por tanto yo ya me iba allí con un trabajo. O sea, para mí eso era muy importante. A mí llegar a un sitio sin nada, tal cual, para mí hubiera sido demasiado, ¿sabes? Es como ese tipo de decisión no hubiera podido tomar por mi personalidad. Sí. Sí que hubiera sentido un poco eso de
me voy solo por él y ya vemos qué pasa. Y no soy yo así, o sea, es pura personalidad. Yo necesito tener un plan, saber qué va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, el ya tener un trabajo me lo facilitó. Saber que el trabajo me iba a permitir estar en Frankfurt me lo facilitó. Otra cosa que a mí me ayudó era el hecho de que yo ya había vivido en Frankfurt cuando trabajaba en consultoría, por lo tanto ya conocía la ciudad, sabía un poco, ¿sabes? Las zonas, el ambiente, cómo funcionan un poco las cosas, entonces también vas más tranquila. Em, y luego también, obviamente, el hecho de que mi pareja es originariamente de ahí. Él tiene un conocimiento también de la ciudad que es mucho mejor que el mío incluso, en el sentido de, ¿sabes? O sea, para mí, por ejemplo, es muy importante lo de, bueno, qué restaurantes están guays, qué hace la gente, dónde hay ambiente, yo qué sé, dónde están haciendo chulis, ¿sabes? Entonces, tipo de cosas que mi pareja fuera allí y pudiera también decirme en plan, "Buah, vamos a probar esto que está súper bueno, te va a encantar, o vamos a tal". También me daba ganas. Entonces, yo creo que fue un poco eso, el tener yo mi propio plan, luego tener yo confío en mi pareja y que sé que es de allí y que por tanto em, eso me lo va a facilitar todo. Y luego también una tercera cosa es que yo, bueno, mi pareja trabaja en una empresa que es muy internacional, donde hay mucha gente que eso también son expats, hablan inglés o incluso español. Y por tanto, su grupo de amigos del trabajo era muy un ambiente que yo conozco, con el que yo estoy cómoda. Y por Claro. tanto, también veía como una forma de, mira, pues ya hay ciertas personas que no serán exclusivamente de Frankfurt con las que yo puedo relacionarme y realmente entablar una relación, porque no es lo mismo gente que solo hablan alemán y están acostumbrados a, digamos, una mentalidad más de allí, de la ciudad, del país, que otro tipo de personas que igual con las que yo puedo tener más cosas en común. Y dije, mira, es otra vía para mí tener un poco de salida a nivel social y crear un poco de comunidad. Claro, claro, que es súper indispensable en estas aventuras, pero bueno, ok, entonces, tomas la decisión, llegas, ¿y luego qué? Bueno, a ver, llegué de una forma un poco también de transición barra profesional. Mi pareja tenía un estudio de soltero, básicamente, donde no cabían más que eran 30 metros cuadrados. Entonces, sabíamos que eso no era lo que necesitábamos los dos juntos estando viviendo allí, pero que los primeros meses igual lo utilizamos porque también el mercado inmobiliario, yo creo que en todas las ciudades grandes Es una europeas está locura. complicadísimo, ¿correcto? Entonces empezamos un poco así. Pero enseguida nos dimos cuenta de que eso no podía mantenerse de forma sostenible. Entonces, que una de las cosas que teníamos que hacer era buscar un piso que era mejor. Entonces nos pusimos también un poco manos a la obra. Pero bueno, es que una vez llegué allí es eso. Yo llego, el ambiente a nivel, pues, no ambiente, digamos que el clima no variaba mucho de Berlín, en mi opinión. Yo soy una persona de sur de Europa, por lo tanto necesito el sol. Y entre Berlín y Frankfurt eso pues no lo recibí mucho. Así que en ese sentido no cambió nada en mi vida. Y nada, o sea, es que fue literalmente eso, llegar, intentar un poco acostumbrarme a su estilo de vida, también conocer a su familia, que no la había conocido. Creo que fueron como varias cosas, bueno, pues también pensar, es a su familia, igual eso también me sirve a mí como soporte. Eh, y nada, y es un poco pues lanzarme a la aventura y ver qué teníamos que hacer para mejorar la situación. Claro, claro. Fíjate, a mí me da mucha curiosidad porque siento que cuando hacemos este tipo de pasos en cuestiones de migrar, existe como en los vínculos amorosos esta etapa para mí de honeymoon, en donde tus primeros meses cuando llegas a un nuevo país, todo es increíble, tienes la emoción, tienes la inquietud de conocer la ciudad, pero probablemente puedes tener la fortuna de llegar a una ciudad grande y entonces te toma un año en descubrirla, pero en este caso, bueno, yo que ahora estoy aquí en Frankfurt, sabemos que es una ciudad que te toma pocos meses en descubrirla entera, entonces se te acaban muchas veces, puede ser, no sé, los lugares, se te acaban los intereses a donde quieres ir y demás. Entonces, estos primeros meses, ¿cómo crees que tú hiciste tu honeymoon? O sea, ¿verdaderamente crees que fueron bastantes meses, fueron pocos? Y después de ahí, ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta como de, a ver, espérate, estoy viviendo un cambio?
Pues te voy a decir que no tuve ninguna honeymoon en mi caso. ¿Por qué? Porque ya había vivido en Frankfurt antes. Entonces ya me la conocía. Es decir, yo no llegué allí para descubrir Frankfurt, sino igual para entrar más en el detalle de Frankfurt. Y aunque sí que es verdad que con mi pareja, pues sí que pudimos hacer eso, ir a sitios guays, y ahora pues cada vez que estoy en Frankfurt puedo decir, me apetece ir a ese restaurante o me apetece quedar con esa gente o lo que sea. No tuve una etapa de honeymoon que como si puedo haber tenido la primera vez que fui a Frankfurt o cuando me mudé a Singapur o cuando me mudé a París, ¿sabes? Porque eran periodos cortos donde también vas a tope, ¿sabes? Como lo quiero hacer todo. Y yo creo que también la diferencia está en que las otras ciudades a las que me había mudado, es lo que tú decías, eran más grandes, eran centros culturales mucho más grandes, centros sociales mucho más grandes, de turismo. Frankfurt no lo es. Entonces, no es como que cada día hay algo nuevo que puede estar pasando o cada semana. Son eventos muy específicos, no son no son cosas grandes, no es... El ambiente es otro. Entonces, lo que tú decías, como que es muy rápido eh, conocerte Frankfurt y ya es ver a ver qué más puedes sacar, ¿sabes? Es como, ¿cómo puedes exprimirla más? Y es un poco complicado a veces. Y entonces, justo, ¿en qué momento empiezas como a sentir que, porque uno va haciendo esfuerzos, o sea, uno al final, pues tienes esta ilusión, tienes esta meta de, Sí. ya estoy aquí, tengo que hacerlo funcionar, pero pues, muchas veces te entra el choque. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta que estos esfuerzos que tú estabas dando, ya, algo estaba pasando? Yo soy muy rápida. O sea, yo soy un caso especial. Soy muy rápida en decir, "Me está gustando". Lo que yo tuve es, bueno, yo le llamo suerte. Yo soy de Mallorca y por tanto intento estar los veranos siempre que puedo en la isla. Entonces, lo que pasó es que yo me mudé, pues, digamos, desde la mitad de febrero, tirando a marzo, me mudé a Frankfurt. Estaba cerquita del verano. Entonces hice lo que suelo hacer, que es mi summer break. Y en junio dije, bueno, llevo aquí ya 3 meses o tal, necesito un parón. Y me fui de vuelta a mi casa, a Mallorca, a un poco también como sentarme y decir, o sea, necesitaba el espacio, digamos, también mental y físico para poder decir qué tengo que hacer para que al volver a Frankfurt en septiembre, tener una experiencia diferente. Sí, Entonces, yo personalmente necesité ese espacio, yo creo que al final también, en mi caso, se juntó todo, es decir, era un trabajo nuevo, mudarme a una ciudad nueva, conocer a la familia de mi pareja, ¿sabes? Como todo se me juntó durante esos, yo qué sé, 6, 9 meses y necesitaba un poco espera, paro y reflexiono, ¿sabes? Entonces, a mí me vino súper bien ir ese verano de vuelta para eso, como recolectar todo, coger todo lo que había estado pensando, vivido, etcétera, y decir, vale, ¿qué he de hacer para tirar hacia adelante? es que es eso, o sea, cuando migras, verdaderamente, no es que sea solo a ti, es que yo creo que a todos nos pasa que es un bonche que se te junta todo, porque no nada más estás averiguando un nuevo lugar, también estás averiguando un nuevo idioma, también estás averiguando un nuevo trabajo, que siento que también existe como este romanticismo de si te toca migrar por trabajo, existen personas que migran por trabajo, lo cual, a ver, es bueno, es una mejor oportunidad y muchas veces eso vas buscando, pero no por eso tu vida es color de rosa y automáticamente eres feliz. Ok, probablemente te toque migrar en una ciudad increíble, gigante, con un ambiente demasiado amigable, pero del otro lado estás también tratando de solucionar un nuevo trabajo y todo lo que implica un nuevo trabajo, sobre todo cuando no es en tu cultura. Yo no sé cómo lidiaste en este tema, hablando laboralmente, porque sí, tenías que resolver un nuevo país, conocer, en este caso, pues tal vez adaptarte full con tu pareja, conocer a su familia, averiguar cómo haces tus redes, pero también estás en un nuevo trabajo, en una nueva cultura. Que aquí, o sea, que yo no sé qué tan famosa sea Alemania por su ambiente laboral. Bueno, he de decir que mi empresa era muy internacional. Es decir, estaba fundada por unos alemanes, básicamente, y por tanto sí que igual podías encontrar bastantes alemanes, porque al final también la base estaba basada en Berlín y por tanto, obviamente, hay gente alemana, pero era muy internacional. Entonces, casi que cada conversación o meeting con una persona que podías tener, tenías que adoptar un poco un rol diferente o un approach diferente, porque
No es lo mismo hablar para mí con un portugués que hablar con una persona de Escandinavia, que hablar con una persona de Estados Unidos, porque es que son culturas laborales totalmente diferentes. Entonces, era un poco intentar ver cómo adaptar. Yo creo que para mí a nivel laboral lo que más me afectó era el hecho de que estaba cambiando de carrera. Yo venía de 5 años en una misma empresa trabajando, me hice el máster y cambié completamente. Cambié industria, cambié rol, todo, y era un poco encontrar mi sitio ahí. Sí, sí. Entonces, fue más eso que el hecho de la cultura laboral alemana porque no la viví tanto. Casi que te voy a decir por suerte. Pero Te salvaste. Bueno, pero es que es algo que se tiene que decir, el que te vengas por una oportunidad laboral no quiere decir que, pues, tu vida está resuelta. Tienes todavía que solucionar un montón de no. cosas y bueno, okey, entonces, al final, ¿cuánto tiempo estuviste totalmente en Frankfurt? Porque, bueno, ahora yo sé que regresaste, pero no estuviste 2 meses. No, o sea, yo luego, o sea, estuve eso, 3 o 4 meses, me volví 3 meses a Mallorca y luego no, bueno, casi en octubre volví a Frankfurt y luego estuve pues casi un año entero más, hasta julio del siguiente año. O sea que al final en total yo creo que estuve un añito y poco. Okey, okey. Em, sí, sí, o sea, pero lo que te contaba, cuando vine de verano, vine con una checklist de esto es lo que vamos a hacer. Luisa va a tener vida social, nos vamos a pasar mucho mejor, vamos a tener una casa mucho mejor. Y como tú bien ya sabes, nos vamos a comprar un perro, porque así me siento menos sola y es un sueño que siempre he tenido. Entonces es como que hice, pues eso, yo llegué con mucha energía de casi 4 meses, o sea, con mi familia, al sol, con, no sé, como con las ideas más claras, tranquila. ¿Sabes? Entonces volví con energía, con ganas de hacer cosas nuevas, con un perrito nuevo. Entonces, o sea, venía con ganas. Claro, luego eso te dura lo que te dura si Y no que te las consigues. quitó, y que te las quitó. ¿Qué me has quitado? El tiempo que pasé ahí. El invierno además me las quitó. Es que qué cliché. A ver, Sí. bueno, cuéntamelo, tú ahora me lo cuentas, pero justo entonces sí, regresaste recargada, porque claro, ¿quién no regresa Pero soy recargada de recargada. Mallorca, Luisa? O sea, no, yo Regresaste al soy súper, o 100. sea, estoy súper agradecida a mi background mallorquín. O sea, estoy súper contenta de ser de aquí porque me ha quitado muchos males. Em, Pero bueno, o sea, yo creo, o sea, creo que las 3 cosas más grandes que tenía en mi lista es, la primera, el perro, la segunda, una casa más grande y que podamos crear nosotros, o sea, sin muebles. Vamos a crear un espacio que sea nuestro, no solo mío, sino también de mi pareja, del perrito, etcétera, una mini familia. Y luego lo tercero es cómo puedo hacer como estrategias para conocer gente. Y ahí es donde, dada la dificultad que hay en países como Alemania, de que no es tan fácil, especialmente en Frankfurt, que no es una ciudad tan internacional, de voy a un gimnasio y hablo con alguien, o voy a una clase de arte y hablo con alguien y así entablas relación, creo que es un proceso un poco más complicado. Entonces ahí es cuando decidí utilizar Bumble Friends. Ahí es donde nos conocimos. Correcto. Em, y nada, o sea, fue un poco esos los 3 pilares que dije, venga, son 3 cosas gordas que vamos a hacer y esto para tirar adelante. ¿Qué es lo que al final necesitas? Pues sentirte como en casa, una casa nueva y luego crearte una comunidad, un círculo social también con el que estés bien, que tampoco es fácil, porque no... Aquí también voy a Exacto. saltar un poco también un tema, en plan de, bueno, si sois españoles, por ejemplo, podéis ser amigos, o si habláis español, podéis ser amigos. No significa que todo el mundo que hable español puede ser mi amigo, es decir, tengo una personalidad, tengo un carácter y me gustaría conocer a gente con la que realmente congenie. Y eso no es fácil. Es un trabajo. Algo que yo me llevé de sorpresa es que creo que estamos acostumbrados cuando estás en tu ciudad, en tu país, estás acostumbrado a que las relaciones te vienen solas. ¿Por qué? Porque probablemente también tanto España como México comparten esta esencia en su sociedad que, como dices, puedes estar en el gimnasio y conoces a alguien y ya intercambiaste números y ya platicaste bien Sí. o te metes a una clase de algo y interactúas, o dentro de tu mismo trabajo, la propia cultura se suelta más a abrirse y socializar. Pero cuando migras, te das cuenta
que tienes también que trabajar en conocer gente, que el conocer gente no se da por obra de arte o magia. Tienes que trabajar y hacer esfuerzos por conocer gente y que muchas veces estos esfuerzos, pues, y estoy hablando de cuesta tiempo, cuesta energía y muchas veces también cuesta dinero, porque yo recuerdo muchísimo que cuando llegué a Madrid, bueno, el proceso que a mí me tocó de adaptación al migrar, pues lo vivió Madrid. Entonces, aunque yo sé que es una ciudad increíble y que justamente es esta esencia de España de que es muy vibrante la sociedad y demás. Como yo estaba viviendo ese proceso, verdaderamente no me la pasé bien. Y mucha gente, cuando yo lo platicaba, existía esta típica frase de, pues métete al gimnasio y conoce gente. Y es como de, a ver, espérate, o sea, yo empecé a dar ese consejo a demás personas que estaban migrando y me topé que entonces había personas que decían, sí, pero yo todavía ni tengo un trabajo. ¿Cómo voy a pagar un gimnasio? Sí, pero yo apenas estoy solucionando esto. No tengo tiempo para irme a meter a una clase de yoga. Entonces, es un esfuerzo que nadie te enseña que conseguir y hacer redes implica muchísimas herramientas a tomar y que entonces tienes que empezar a investigar en el cómo le hago y se siente como yo no sé cómo tú la sentiste ocupar, por ejemplo, la aplicación, pero yo la sentí como que ¿cómo voy a conseguir una amistad real en esto? O sea, la estoy haciendo a través de un dispositivo. ¿En qué momento va a surgir? Y que claro que surge, ¿no? Pero mi primera sensación fue, esta va a ser una amistad de chocolate. Probablemente la voy a ver una o dos veces y ya está. O sea, ¿cómo espera la sociedad que genere un vínculo real a través de la tecnología? Y también añadir una cosa, y es que no es lo mismo esta misma experiencia con 20 años que con 30. Y nosotras nos hemos lanzado cuando ya somos adultas, tenemos una personalidad, unos valores más marcados, como ya ¿sabes? O sea, ya no somos una persona que nos podemos relacionar con cualquiera y pues una salida de fiesta lo soluciona todo. ¿Qué es lo que podía pasar en los 20? Porque te da igual, muchas cosas importantes de la vida te dan igual. Te sientes muy joven y solo quieres disfrutar, conocer gente, da igual qué tipo de gente, pero ya a los 30 que has evolucionado, has madurado, ya no todo te vale. Y poco se habla Totalmente. de que la edad también es muy clave en eso, porque es que realmente a veces hay otras épocas de la vida en las que es facilísimo conocer a gente, Etcétera, pero a nuestra etcétera. edad ya es un poco diferente. Sí, sí, Y, nada, totalmente. y bueno, y lo que decías de la aplicación, bueno, yo me la descargué en plan, no tengo otra opción, voy a descargármela y ver qué pasa. ¿Me hace ilusión? No. Cuando se lo conté a amigos míos, se reían de mí, correcto. Y también te voy a decir, hay una diferencia ahí entre chicas y chicos. Cuando se lo contaba a amigos chicos e incluso a mi pareja me decían, ¿qué dices? En plan, ¿cómo vas a hacer eso? Y ellos decían, claro, es que los chicos no pueden entrar en esas aplicaciones porque es muy raro para un hombre hacer eso. No puedes hacerlo, eso tiene que ser una cosa de chicas. Y digo, bueno, a mí me da igual, si hay un chico que también se siente en mi misma situación y quiero conocerle, o puedo conocerlo a través de la aplicación esta, me parece correcto. Pero ellos sentían como, me decían, si hay alguien allí en esa aplicación que es hombre, no, sospecha, no es normal. Y esto también te dejaba un poco como, jope, no sé, a ver qué me puede encontrar, porque te sueltan esas cosas. Entonces empecé con chicas, digo, voy a probar por si acaso, no vaya a ser. Y, y nada, o sea, fue eso, un poco raro, fue, bueno, pues me he visto normal, voy tranquilamente al bar que hemos quedado y vemos qué pasa. Y luego hacer un poco eso, un análisis de la situación. Creo que en nuestro caso fue muy guay que nos encontramos en grupo, ¿verdad? O sea, que Fran, otra amiga que tenemos en común, decidió organizar un grupito porque lo hacía mucho más tranquilo, mucho más casual, porque ninguna nos conocíamos entre nosotras, teníamos distintos backgrounds, distintas cosas. Entonces creo que fue eso súper buena herramienta lo de tener un grupo. O sea, yo lo viví muy bien. Sí, sí, definitivo. La verdad es que creo que ha sido la única vez que lo volví a usar. Yo ya no lo volví a usar. O sea, porque honestamente creo que también conocer gente es desgastante. Digo, muy por fuera. Yo soy una persona tal vez un poquito más socialmente más introvertida y que para mí cuando llegué y dije, ok, ya tengo tres, cuatro amigas, exagerado, para mí fue suficiente. Yo dije, por ahora no necesito más.
que con el tiempo te vas dando cuenta que sí tienes que nutrir, porque justamente estamos en una generación y en un país en donde la gente va y viene. Ya no tanto solamente porque así funciona hoy en día el mundo, sino porque, pues justo mucho más aquí por el flujo de migración tan grande que existe, la gente va y viene y ahora si le sumas, exacto, la edad que tenemos, a esta edad apenas estás trazando planes y tus planes pues puede que sigan coincidiendo en el mismo país o te vayas. Entonces en algún punto sí te ves en la necesidad de, bueno, tengo que agarrar más, pero, muchas veces yo no sé si a ti verdaderamente te dio emoción de decir: "Bueno, lo voy a seguir ocupando". O sea, si ya me funcionó, lo voy a seguir ocupando, ¿conociste mucha gente o te quedaste ahí? Lo usé una vez más, conocí a otra chica española y también en plan muy simpática, etcétera. Pero luego las siguientes veces que intenté seguir utilizando era mucho lo de: "Ay, ahora no puedo, ahora estoy en lo otro", y siempre como que no llegamos a coincidir y llegó un punto que dije: "Ya está", ¿sabes? Es como me he cansado, me he cansado y también es eso, es como te voy a decir que lo intenta o sea, nosotros nos conocimos cuando estaba empezando creo que el invierno, ¿verdad? Entonces Sí. se te va, o sea, y esto total cliché, pero es que es una bola de nieve el invierno en Alemania. Entonces se va acumulando como, no sé, te hace pocas ganas salir de casa, hace un montón de frío, no sé, es como lluvia, no tienes ganas. ¿Sabes? Desde ese momento en el que digas, buah, es que hace un tiempazo, me apetece estar fuera, conocer gente, ambiente, ir a ¿sabes? Sitios como con mucha gente. No, no, es que en invierno no es así. Entonces yo creo que todo se te va acumulando y dices, lo último que me apetece en este ambiente en el que estoy es ahora ponerme a buscar a gente aleatoria con la que no sé si voy a congeniar. Entonces no me apeteció seguir. No me apeteció. Bueno, pero lo intentaste y al final creo que eso también es de aplaudir a la gente que le toca migrar, porque sí, verdaderamente hoy en día considero que es un gran esfuerzo empezar a crear tus redes y que, pues, bueno, al final tú lo hiciste, lo intentaste. Y bueno, después de esto, pregunto de nuevo, ¿en qué momento dijiste, esto ya no es para mí? O sea, no me está, ok, lo tuviste claro desde los primeros meses, pero tuviste esta energía de decir, me voy un ratito a hacer una pausa y regreso, tal vez con un mejor plan, con nuevas estrategias, pero después de eso ya te topaste en un, aquí no. Sí, o sea, yo creo que fue un poco eso de decir, mira, vengo con las estrategias, lo hago y aún así después de meses y meses intentándolo seguía sin sentirlo. O sea, yo lo noto mucho con un poco la dialéctica de que siempre que decía quiero irme a casa o voy a casa, yo me refería a mi casa en Mallorca. O sea, para mí eso era el piso de Frankfurt. ¿Sabes? Sí, igual decía a mi casa cuando hablaba con mi pareja, pero en general me voy al piso, me voy a, ¿sabes? Como era muy diferente. Tu ¿Sabes? Como que subconsciente no lo sabía. llegaba. Sí, tía, entonces se me quedaba así. Y, y yo creo que fue, pues ya, lo que te digo, como siempre, cúmulo de cosas, ¿vale? Entonces se van acumulando y yo ya digo, no puedo más porque me ha consumido bastante, yo ya estaba, me sentía muy triste, ¿sabes? Es como que me costaba mucho el día a día ya, entonces no fue, pues, creo que, mira, el trigger fue porque es como que yo no estaba tomando la decisión. ¿Sabes qué me pasaba mucho? Que tenía culpabilidad, ¿vale? De Claro. si yo he decidido venir aquí, he decidido tal, ¿por qué no está funcionando? Hay gente que puede, hay gente que lo consigue, ¿por qué no lo estoy consiguiendo yo? Y era, o sea, un run run en mi cabeza constante de culpabilidad, de que el problema soy yo. O sea, y lo tenía así. Y cuando te pasa también esto, lo que haces es que no se lo vas contando a la gente. Entonces, toda la gente que me conocía de antes, incluso mi familia, con la que yo tengo una relación buenísima y hablamos de todo, con todos los de mi familia, no les había contado lo mal que estaba. Entonces, hubo una vez, un día haciendo FaceTime que me salió, ¿sabes? Como después de mucho tiempo me salió y se lo dije a mi madre. Claro, mi madre ya hizo, cógete un vuelo ya. ¿Sabes? Me dijo, te coges un vuelo, vienes y vemos. Y yo en plan, no, no, estoy bien, no pasa nada, etcétera, me has pillado en un mal día, ¿sabes? Porque tú sigues con eso de, no, no, el problema soy yo. Entonces yo creo que al final, digamos que el trigger, lo que hizo que pudiera avanzar un poco y tomar una decisión fue ese día que se me fue, que lo solté, y mi madre, conociéndome, teniendo su personalidad, decirme, tú te vienes aquí y lo vemos juntos. Y eso también, pues, es lo que
para mí, de siempre, un apoyo súper importante en este tipo de cosas es tu familia. Y sí, es verdad, tu pareja también es tu familia y tú te montas tu propia familia, pero los que te conocen desde hace, en mi caso, 30 años, son los Claro, otros. Y te claro. conocen bien. Tu pareja te ha conocido pues en los últimos años, pero no tiene toda la base de lo que has sido, de cómo has evolucionado y de lo que necesitas realmente en algunos casos, tan extremos, ¿sabes? Entonces yo creo que si hubiera que decir una cosa es eso, mi madre diciéndome, ven y vemos. Pero la importancia tal cual de justo tener este soporte de decir, bueno, aquí está mi familia, aquí está mi gente y tengo al final verdaderamente el privilegio de que puedo regresar, ¿sabes? De que puedo regresar. Y aquí algo que me gusta muchísimo en general de tu historia es que yo no sé por qué creo que al menos lo puedo hablar como mexicana. Y existe un poquito esta idea de que únicamente los que sufren como un poquito este duelo migratorio es latinos migran de Europa, porque no cabe en la mente de las personas el por qué gente migrando dentro de Europa debería sufrir. Y ahí es donde te das cuenta de que es verdad el duelo migratorio, y el duelo migratorio no mide nacionalidad, no mide estatus, no mide religión. El hecho de estar lejos de lo que tú estás acostumbrado, de tu familia, de tus círculos, de tus redes, va a tener consecuencias emocionales y va a tener consecuencias en términos de adaptabilidad, de un montón de situaciones. Entonces, en este caso, la culpa como tú la sentías es una de ellas, porque al final creo que sí sientes el decir, yo me lo busqué, Tal cual, yo me tal lo cual, tal busqué, cual. yo decidí estar aquí y si esto no está funcionando, entonces, ¿qué sabes? Pero ahí también viene lo importante de decir, no importa, porque ni siquiera considero que es un fracaso el regresar, porque creo que eso puede hacer muchísimo daño, ¿sabes? El que a veces cuando decides migrar, te vas en la mente con toda esta emoción de que tienes un plan y de que lo vas a ejecutar a costa de todo, pero que muchas veces no va a salir, o la mayoría de las veces no sale como quieres, pero si verdaderamente muy por fuera de que no sale como quieres, también dices, sabes que hasta aquí, porque este es mi límite, ya no me voy a seguir haciendo daño porque tengo otra opción a mejor, a estabilizarme y decir, empiezo de nuevo, no es para nada un fracaso el hecho de regresarte a tu país, en que al contrario, es un acto de amor súper honesto y real que debería dejar de verse como un fracaso, porque creo que la gente que migra, también tienes mucho miedo al qué dirán. O sea, de si me voy a regresar, ¿qué me van a decir? Eh, Me van a decir que para eso hice tanto rollo, que para eso gasté, que para... ¿Qué importa? Y yo creo que una cosa también como muy interesante es esta frase que dicen de que cambiar opiniones de sabios, porque lo que yo pensaba o lo que yo quería hace, incluso ayer, ¿sabes? Pero puede ser hace 2 años, hace X, si hoy he cambiado de opinión, o sea, no es una cosa mala. O si he cambiado de perspectiva, no es una cosa mala. Implica que pues te das cuenta de que las cosas evolucionan, de que eres una persona curiosa, de que escuchas otras perspectivas, de que te das ¿De cuenta qué de te lo que está pasando alrededor atreviste? tuyo. Muchas cosas, es decir, significa que estás abierto, abierto a que hay diferentes opciones y que no solo te metes con que hay una, hay una, hay una y eres absolutista. Entonces, por mucho que sí que es verdad que lo que estábamos hablando te vienes con esa culpabilidad y tal, creo que en mi caso eso de cuando vine aquí y también se lo conté a mis amigos, también después a mi familia y todos me contaron, me dieron una perspectiva que yo no estaba cogiendo porque me estaba metiendo en mi cabeza y estaba ahí en bucle, es lo que hace que al final digas, ostras, espérate, es verdad. O sea, quizás no tengo razón, quizás no tengo que estar allí. Y luego, lo más importante es el tomar una decisión, y en mi caso tomar una decisión con mi pareja de decir, yo no puedo estar más aquí, tenemos que encontrar un punto intermedio. Y tener esa conversación, que en mi caso también duró meses, es una conversación que no es fácil, que especialmente si una persona está muy arraigada a un sitio,
o por cualquier razón está muy metida en, o sea, quiere estar en ese sitio sí o sí, creo que es una conversación muy difícil y que dura tiempo, porque hay muchos factores que tener en cuenta, hay cosas que plantearse, hay que ver qué tiene sentido a futuro, etcétera. Entonces, esa conversación que llevó a una toma de decisión después de unos meses es la clave, porque si no, te sigues en lo mismo. Entonces, sí, es un proceso. Es un proceso, es coger perspectiva, es decir, ya está, hasta aquí, hay que tomar una decisión y dentro de tomar la decisión, las acciones que hay entre medio antes de tomarla y después de tomarla, obviamente. Totalmente, totalmente. Y que al final, a veces en este tipo de procesos nos toca aplaudirnos solitos. Porque como lo comentabas muchas veces, pues no te sientes como con esta apertura. Creo que son procesos tan internos porque todo el mundo lo vive diferente, todo el mundo tiene una historia distinta, pero todo el mundo compartimos esas emociones que se viven en el duelo migratorio. Entonces, creo que es proceso en donde nos toca abrazarnos, apapacharnos solitas y también aplaudirnos en decir, oye, qué valiente fui. O sea, porque no cualquier persona da el paso de decir, dejo todo y lo voy a empezar otra vez. ¿Sabes? Por Sí, mucho, ok, tal vez en tu caso, sí, habías venido a Frankfurt, pero una cosa es lo que platicábamos ahorita, una cosa es ir unas horas, unos días que sabes que tienes vuelta atrás y otra cosa es bajarte del avión, llegar y decir, aquí tengo que hacerlo llamar mi casa. Y que justo eso fue lo que a ti te hizo clic a decir, yo no le estoy llamando mi casa y esto es sinónimo a aquí no está funcionando. sí. Y para mí, obviamente, también un indicador es que yo de toda la vida soy una persona muy risueña. Es que podemos estar pasando por la peor situación del mundo, que es que me río, porque es que me sale. O sea, yo soy una persona que sonríe por cualquier tontería. Y estaba perdiendo o sea, mi sonrisa, ¿sabes? Es como que no me estaba riendo, las cosas no me daban gracia, no estaba riéndome por la vida en sí misma. Y No. eso para mí, claro, yo también me senté y dije, voy a poner las cosas que creo que están cambiando o que por las que estoy viendo que no estoy bien aquí. Y una de las cosas que puse, que para mí fue súper importante, que me vino a la cabeza y dije, si no estoy sonriendo. Pero ¿cómo puede ser si es lo que todo el mundo me ha dicho siempre que soy súper risueña? Pase lo que pase. Entonces, esas tipo de cosas que a veces también tampoco te paras porque no son cosas típicas que puedes decir, sí, pues no me gusta la comida o no me gusta la gente. Esas son cosas que sí, todo el mundo puede ver, pero igual cosas que son más internas tuyas, de tu personalidad propia, de tu carácter y cómo eres, y que tú necesitas, porque así es como eres, y que los demás no pueden, no saben. Entonces, ese tipo de ejercicio también me vino súper bien. Totalmente. Sí, 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 es Sí, un juego de poner a prueba también tu identidad, porque sí, al final el ambiente en el que te rodeas te la puede jugar muchísimo en quién eres tú hoy. Y, ok, sí, tal vez es un proceso en donde tu identidad puede tener la oportunidad de transformarse, pero no de esconderse, no de sí. desaparecer, no va a hacerla cambiar para mal. Entonces, a ver, si entonces le pudieras o te lo preguntara, déjame pensar cómo puedo estructurar esta pregunta. ¿Cómo definirías, no vamos a mucho, en 3 palabras, este esfuerzo o este abrir o despertar en donde tú te diste cuenta que ahí ya no era, el lugar en el que habías decidido migrar ya no era? Pero como para poderlo compartir a gente que probablemente está viviendo lo mismo y tiene la oportunidad de regresar a casa y hacerles saber que no tiene nada de malo. Si regresas no es un fracaso. ¿Qué palabras o qué cosas ocuparías como para describir esto y hacerles ver que ya es de valientes, como platicábamos, el migrar, y si no te funciona, también es de valientes y no pasa nada. Uno regresa a su casa y ya está. Yo si tuviera que describir como el momento en sí exacto, diría como es la luz al final del túnel, ¿sabes? Porque te pasas en la oscuridad mucho tiempo dentro de tu cabeza, hablando contigo misma y diciendo no tengo razón, etcétera, o no estoy haciendo algo bien. Y cuando consigues esa perspectiva y tomar la decisión, es una luz que te estaba faltando.
sea, no la tenías. Entonces, para mí como eso lo describe súper bien. Y luego, otra cosa que sí que para mí fue muy útil a nivel recapacitar después y reflexionar durante ese verano que volví, el verano pasado, fue el poder decirme a mí misma, hice una lista, cumplí los checks de la lista y no funcionó. ¿Sabes? Porque yo soy una persona muy práctica y de poder decir, hice mi trabajo. O sea, y eso me tranquilizó. Siempre puedes hacer más, no cabe duda. Siempre puedes hacer más, pero yo lo cojo desde el momento mental o espacio mental en el que estaba en ese momento. Eso es todo lo que pude hacer. Me comprometí a hacerlo y lo hice. Y de allí decir, no funcionó, pasamos hacia adelante. O sea, siguiente paso, siguiente mundo, o sea, siguiente cualquier Buscamos cosa. otro plan, claro. Exacto. Entonces a mí eso me vino súper bien. Por mi propia personalidad de yo necesitar poder decirme a mí misma, he hecho algo, he trabajado en ello, me lo he currado, no ha funcionado, ok. Pero claro, todo necesita tiempo, ahora suena todo como muy fácil de decir, pero en ese momento yo no lo veía así, lo vi así cuando de nuevo cogí espacio, cogí perspectiva, oí otras voces en vez de solo la mía y dije, ostras, es que no lo he hecho tan mal, he hecho más que la mayoría de la gente que me ha dicho que ni se descargaría Bumble Friends, ¿sabes? Entonces, cuando volví a Mallorca y le conté a mis amigos que había hecho Bumble Friends, estaban todos flipando, en plan, no me lo creo, yo nunca haría eso, qué fuerte, ¿sabes? Y es como, pues mira, yo pensaba que la gente lo haría más, pero soy especial, lo he intentado más que el resto del mundo, ¿sabes? O sea, Definitivo, definitivo. Oye, y bueno, a ver, solamente ya para ir terminando, me gusta decirles a la gente o a los que les gusta participar en el podcast, ¿le puedes dar un mensaje? ¿Y cuál sería este? A las personas, mira, tu historia tiene algo muy en particular que creo que rompe estereotipos, muy por fuera de, del proceso que viviste, del haber tomado el coraje de emigrar y sobre todo el coraje por mil para regresar. Es también esta ruptura de estereotipos que te comentaba, de decir, ¿qué le dirías o qué te gustaría compartir a esas personas que piensan que solamente los migrantes dentro de América Latina o latinos sufren este proceso o estas emociones y que creen que la gente que migra dentro de Europa, estando en Europa, casi casi son roca y no lo sienten? bueno, yo ahí creo que son dos cosas. Lo primero es, pues lo que todo el mundo cree que Europa es lo mismo, cuando Europa son un montonazo de países, cada uno con su cultura propia, idioma propio y formas de vivir la vida y ver la vida totalmente diferentes. Entonces es una. O sea, tú especialmente, hay países que entre ellos tienen más similitudes, ¿se Similitudes, dice? sí. Similitudes, ¿verdad? Pues hay países que son más fáciles moverte de uno a otro. No fue el caso para mí y no es el caso para muchos otros, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, porque además no es solo, la cultura es diferente, el idioma es diferente, etcétera, sino que tú cuando te mudas dentro de Europa, cada país tiene sus propias leyes, burocracia, que la burocracia en algunos países en Europa es enorme y es mucho papeleo con gente que no te entiende, que dura muchos meses, o sea, es mucho trabajo, ¿vale? O sea, el mudarte de un sitio a otro en Europa es muchísimo trabajo, una carga mental, energética, total. Y si no tienes un apoyo, yo tuve la suerte de que mi pareja era alemán y por tanto me pudo apoyar en todo lo que pudo y se facilitó mucho el proceso, aunque aún así me pareció una carga. La mayoría de la gente no tiene eso. Entonces, eso, es un trabajazo. Y luego, lo otro es que cualquier persona que se va de lo que está cómodo, en mi caso y en tu caso, fue de un país a otro, aunque fuera dentro de Europa, pero es que hay gente que es salir de su pueblo a la ciudad, o salir de un pueblo a otro, o incluso cambiando de un trabajo a otro. Siempre que sales de tu zona de confort, sea una cosa u otra, también es un trabajo, una carga. Y hay muchos factores que te van a influenciar y que te van a afectar tanto positiva como negativamente. Entonces, para mí es un estereotipo totalmente pasado, o sea, no tiene ningún tipo de razón. Cualquier movimiento vertical, horizontal, en diagonal que hagas en tu vida va a tener consecuencias. Entonces,
intenta sacar lo mejor de la experiencia, pero no pienses que todo esto es rositas, todo es fácil, vida en rosa, porque no es así. Especialmente si vas tú a la aventura solito o con tu pareja, pero a la aventura sin un sistema de soporte enorme detrás, porque hay veces que puede ser un poco más fácil, hay una empresa que te lo hace todo y tú llegas y está todo montadito, pero en la mayoría de casos no es así. Entonces hay que tener todo eso en cuenta. Sí, definitivamente, y te lo aplaudo. La verdad es que te lo aplaudo muchísimo porque uno no sabe cómo funciona este proceso verdaderamente hasta que lo vive. Y creo que es la finalidad de este proyecto, pero sobre todo, pues, como te decía, de romper estos tantos em, romanticismos que existen sobre el hecho de migrar, también hablando de cuando migras a países del primer mundo, pero también de visibilizar el juego de emociones que uno tiene que pasar detrás. A veces pueden durar 3 meses, pero a veces pueden durarte 3 años. Y a veces tienes, como en tu caso, poner un límite y decir, no tengo por qué seguirlos pasando si tengo otras alternativas y regresar a esta identidad de quien yo era, porque creo que eso es lo más importante de cuando uno decide emigrar y lo más difícil, conservar tu identidad y seguir un poquito siendo, no del todo, pero sí un poquito siendo tú en el proceso. Entonces, te lo aplaudo mucho y sobre todo, pues muchísimas gracias, porque aunque, bueno, tú siendo mi amiga ya conocí un poquito tu historia, creo que también había detalles que yo había querido preguntarte, pero pues muchas veces como uno entiende, la verdad también lo difícil o el proceso tan, pues a veces incómodo por el que uno puede estar pasando, pues también cuando tenemos a una persona cercana viviendo este tipo de situaciones, no sabes cómo cómo entrar o de qué manera preguntar, pero muchas veces creo que es hasta lo que necesitamos. Pregúntame, dime cómo estoy, porque estoy en un mar de emociones. Tal cual. Y te cuesta a veces sacarlo porque dices, no quiero ser otra vez la pesada que me vuelve a decir que estoy mal. Es verdad. No, Yo pero sí, nada. no, a mí, yo sinceramente me gustaría también como decir que para la gente que igual esté pensando en mudarse a otro sitio, para mí yo creo que lo más importante es que piensen de antemano, no hacer un plan perfecto, completo, porque los planes cambian, eso no tiene sentido. Pero sí que tiene sentido que pienses un poco y digas, ¿qué quiero sacar de esta experiencia? Y que cuando ya no lo estés sacando, a no ser que haya otro tipo de cosa que haya salido nueva y que digas, pues sabes esta cosa. Pero si ya no hay nada más de lo que sacar, entonces es hora de tomar una decisión. Y creo que es un poco un ejercicio que es muy fácil, que no implica planificar, estructurar, etcétera, pero un poco decir, ¿qué quiero sacar yo de esta experiencia? Y si lo estoy sacando, aunque igual esté sacrificando otras partes de mi vida, me vale la pena, porque o ahora mismo lo necesito o a futuro lo necesitaré, cualquier cosa. Entonces yo creo que es un poco un ejercicio que es súper fácil y que yo recomendaría a todos hacer. Muchas gracias, Luisa. De verdad, muchísimas gracias de A corazón. ti. Sobre todo por abrirte, por entrar en algunos detalles que muchas veces pues nos son un poquito incómodos o un poquito sensibles o un poquito que bueno, yo creo que ahora tú ya estás mucho más contenta con la decisión que Oh, tomaste, te sí. lo veo, entonces creo que no te equivocaste y que pues de aquí, tal cual, al siguiente plan, a la al B y que el haber decidido no me gusta, no es correcto. Iba a ocupar la palabra retroceder, pero no es así. O sea, la verdad, he decidido cambiar hacia otro camino u otra vertiente, pues es igual de valiente a cuando la tomaste, aventurarte y venirte para acá. Entonces, pues muchas gracias de todo Gracias a corazón ti. y pues nada, yo espero que hayan disfrutado al final el carisma de esta persona que conocí por Bumble. Sí. Sí funcionan las dating apps. Necesitas es que te sponsoricen, ¿eh? O sea, un sponsor del podcast, Bambo. Es como, Conoce amigos cuando estás migrando, no hay otra forma. sí, estoy de acuerdo. Gracias, Luisa. Y pues nada, A ti. también muchísimas gracias a los que nos escucharon.
Ay, estoy muy emocionada por todo este proyecto y espero poder traerles todavía muchísimas más historias igual de interesantes, igual de emotivas y en el que podamos sobre todo compartir estas experiencias en donde la gente que está en el proceso o que quiere hacer el proceso, pues les pueda ayudar un poquito las historias que compartimos en Dualidad Migran. Sí, ojalá. Gracias. Adiós.